Bienvenidos de nuevo, amigos, con otro espeluznante encuentro. Si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo. Solo toma entre 2 y 3 segundos, y su apoyo significa todo para mí. Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy, Twiggy, el hijo medio salvaje del silencio del norte. Algunas historias nacen en silencio, otras luchan por salir de la oscuridad. Ella dijo que el bebé no era completamente humano. La mujer, Willa Nash, la llamaban, había vivido sola en los bosques remotos de Oregón durante la mayor parte de su vida. La gente del pueblo la recordaba solo como aquella chica de la montaña, la que tenía los ojos firmes y las manos callosas, que intercambiaba venado por sal y azúcar y desaparecía nuevamente en los árboles antes de que alguien pudiera hacer demasiadas preguntas. Ella nunca volvió al pueblo después de 1902. Años después, apareció un diario, envuelto en tela de aceite y escondido debajo del suelo de una cabaña que ya se había descompuesto. Las páginas, amarillentas por la humedad, con tinta desvanecida pero legible, y entre sus líneas, algo más, una voz, la voz de Willow. En ese diario, ella contó la verdad, o lo que ella creía que era la verdad, sobre una noche en septiembre bajo una luna hinchada, sobre un sonido en el bosque que no pertenecía allí, sobre algo que la observaba desde los árboles, no un hombre, no un oso, algo más, algo con manos. Y luego habló del niño, su nombre era Twiggy. La historia que estás a punto de escuchar es la suya. Algunos dicen que es locura, otros la llaman mito, pero una vez que escuches su voz, una vez que mires a través de sus ojos hacia ese largo y haunted silencio, te preguntarás también, ¿y si no estaba mintiendo? Ahora escucha con atención, aquí es donde comienza. El fuego casi se había apagado cuando lo escuchó, un bajo y húmedo retumbo, como una tos arrastrada desde la garganta del bosque mismo. No era el viento, no era un oso. Willa Nash conocía esos sonidos. Esto era diferente, más espeso, vivo de una manera que hacía que la piel de su nuca se tensara. Se quedó quieta, el viejo rifle descansando sobre sus rodillas, el dedo flotando sin presionar el gatillo. A lo lejos, algo masivo rompió una rama con la certeza descuidada de algo que nunca había necesitado esconderse. Ella no huyó, no todavía. Su padre, ya muerto, pero presente en instantes, le había dicho, si huyes, eres presa. Pero cuando vio la figura, más alta que la línea de los árboles, con el hombro cubierto de pelaje espeso y enmarañado, con hojas y algo más oscuro, sus piernas la traicionaron. Retrocedió hacia la cabaña, con el corazón golpeando en su garganta, el suelo ya no era sólido bajo sus pies. Ese fue el último momento claro. Lo que siguió fue su brazo agarrado por una mano demasiado grande, demasiado real. El olor a cedro mojado y algo casi dulce llegó en destellos. Su grito nunca salió de su boca. Su visión se redujo a un punto de luz azul de luna sobre el musgo, luego nada. Cuando Willa despertó, no estaba en casa. La roca fría, el aire húmedo, un techo demasiado bajo para el cielo. Durante mucho tiempo no se movió, no por miedo, sino porque el silencio era tan profundo que parecía presionar sus huesos contra la tierra. Luego vino el sonido del agua goteando. Una gota, dos. Se incorporó, el dolor la atravesó por las costillas, por su hombro. Su ropa estaba rasgada. Una pared cubierta de musgo emitía una luz verde desde algún lugar arriba. Y entonces, sin previo aviso, el olor regresó, carne quemada, humo, tierra. Él estaba de vuelta. La criatura apareció, no con amenaza, sino con algo más, precaución, curiosidad. Se agachó cerca de la entrada, lo suficientemente lejos para ser sombra, lo suficientemente cerca para que ella viera sus ojos. No estaban salvajes, no completamente. Y en ellos vio algo más aterrador que la ira, reconocimiento. Durante días vino y se fue, traía comida, raíces asadas, bayas, algo parecido al venado, pero más dulce. Nunca habló, nunca la tocó. Y sin embargo, cada noche sentía que la observaban. No violada, pero estudiada, medida. Su terror se atenuó en algo más, no confort, no familiaridad,
solo resistencia. Entonces, una noche, no regresó. Ella dejó la cueva 3 días después, encontrando el mundo que recordaba más frío, más vacío. Su cabaña seguía en pie, aunque parecía más pequeña de lo que recordaba. Dentro, la olla se había oxidado, su diario estaba abierto en una página donde había dibujado la luna. Al principio, se dijo que había sido un sueño, una fiebre, una herida en la mente dejada por el aislamiento. Pero luego comenzaron los cambios. Empezó con náuseas, luego la fatiga, la hinchazón en su vientre que ningún alimento podía explicar. Contó los días, luego dejó de hacerlo. No había calendario para algo así, ningún médico para un embarazo que nunca podría admitir. Su cuerpo la traicionaba con cada semana que pasaba. Su rostro se hundió, sus ojos se oscurecieron. Nunca volvió al pueblo. El riesgo era demasiado grande. La gente notaría las cosas. Dejó crecer su cabello largo, dejó que su cuerpo hiciera lo que necesitaba hacer. Pero, en lo profundo de ella, bajo el miedo, había un rugido más profundo, la verdad. Ya no estaba sola. Y entonces llegaron los sueños. No de la criatura, no era una criatura. De él, observándola desde la línea de los árboles, de pie más allá de la luz del fuego, de los dedos rozando los suyos en el sueño, de algo antiguo, algo que había estado esperando más tiempo que la memoria para este momento. Una noche despertó para encontrarse afuera, descalza en la escarcha, con la mano descansando sobre su estómago, susurrando un nombre que no recordaba haber elegido, Twiggy. Pero el peor momento llegó semanas después, cuando se vio a sí misma en el espejo. Su rostro, el rostro de su madre, la boca de su padre, pero no completamente. Algo en los ojos se había desplazado, lo justo, como si los bosques la hubieran reclamado desde dentro. Comenzó a escribirlo, no para darle sentido, había dejado de intentarlo, sino para dejar algo atrás, un registro para el niño, para ella misma, para el mundo, si alguna vez llamaba. Pero incluso mientras escribía, una parte de ella quería destruirlo. ¿Y si alguien leía esto y pensaba que estaba loca? ¿Y si alguien lo creía? Esa fue la noche en que escuchó la voz, no afuera, adentro. No estás equivocada, no estás sola. Nunca supo si era él o algo que ahora vivía dentro de ella, algo que luego se daría cuenta que era el verdadero terror. No la criatura en el bosque, no lo que la había tomado, sino lo que había quedado. Yo no había encendido el fuego aún. Recuerdo esa parte con claridad. El sol acababa de bajar por debajo de la cima, dejando un cielo morado extendido sobre las copas de los árboles. Había apilado la leña, me envolví en el viejo abrigo de mi padre y estaba sentado en el escalón delantero con una taza de té frío en las manos. No lo escuché al principio, no realmente. No era un ruido exactamente, más bien la sensación que tienes cuando alguien te está mirando desde el otro lado de una habitación antes de verlo. Levanté los ojos hacia la línea de los árboles y fue entonces cuando lo vi. Al principio no se movió. El bosque ya había comenzado a plegarse en sombra, y por un momento pensé que podría ser solo un tocón viejo o un tronco carbonizado. Pero luego el viento cambió, la luz, lo poco que quedaba, se dobló lo suficiente como para reflejarse en algo que no era madera, ni roca, sino algo cubierto de pelo del color de la corteza mojada, y esos ojos. Dios, esos ojos. 2 orbes reflejando lo último de la luz, bajos y dorados como 2 carbones esperando encenderse. Mi mano fue hacia el rifle, lenta y cuidadosa, pero incluso ese movimiento me pareció torpe bajo su mirada. Me quedé de pie, no corriendo aún, no listo para creer lo que veía. Había vivido lo suficiente como para conocer los trucos del bosque, osos en la maleza, gatos en los árboles, alces mirando como estatuas, pero esto no apartaba la vista. Me observaba como si yo fuera lo único en el mundo que valiera la pena mirar. Y luego se movió. No rápido, no repentinamente, solo un paso lento y seguro hacia adelante, como si supiera que no dispararía. Mi respiración se detuvo, pero no disparé. Me quedé allí, clavado como uno de esos malditos pinos, mientras la criatura se acercaba, lo suficiente para escuchar el suelo ceder bajo su peso, el bajo raspar de su respiración, pesada y calmada. Cuando llegó al borde de la claridad,
se detuvo, inclinó la cabeza, levantó una enorme mano y luego dio un paso atrás, solo uno, lo suficiente para dejarme respirar de nuevo, lo suficiente para dejarme correr, lo cual hice, cerrando la puerta de la cabaña con tanta fuerza que las bisagras chillaron. La atrancó, me tiré al suelo y esperé, escuché, con el corazón latiendo como el de un conejo, pero nada siguió. No dormí esa noche, me quedé en la oscuridad, viendo las llamas consumir la última madera, el rifle sobre mis piernas. Cada sonido afuera se sentía más agudo, más cercano, el viento entre los árboles, el susurro de las hojas, el ocasional crujido de una rama que no sonaba del todo occidental, pero nunca llegó hasta la puerta, nunca intentó entrar. Y para la mañana, el bosque parecía normal de nuevo, vacío, tranquilo. Pero no lo estaba, porque desde ese momento, no estaba solo allí fuera, no realmente. Algo me había visto, y yo lo había visto, y una vez que ves algo así, el bosque nunca vuelve a sentirse tranquilo. Me dije que fue un incidente aislado, una coincidencia, que mi mente estaba jugando trucos, pero la noche siguiente, justo después del anochecer, encontré huellas. No eran huellas de botas, ni descalzas. Eran amplias, profundas, con 5 impresiones largas como dedos, extendidas de forma antinatural. La zancada también estaba equivocada, demasiado larga para un hombre, demasiado deliberada para un animal. Las seguí tanto como me atreví, pero se desviaron hacia el arroyo y desaparecieron en un parche de musgo tan denso que ya no pude ver mis propias huellas. Traté de no pensar en ello, me mantuve ocupado, corté leña, colgué trampas, cociné un guiso que no pude terminar, pero por la noche volvió, no la criatura, solo la sensación, esa sensación imposible de que, en algún lugar, algo había puesto sus ojos en mí y no tenía intención de apartarlos. Luego llegó la tercera noche. Había salido tarde ahuyentando un mapache que intentaba meterse en mi cobertizo de herramientas. Ya casi era medianoche cuando salí, el cielo limpio y brillante con estrellas. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido bajo y gutural, no un gruñido, no exactamente. Era más profundo que cualquier cosa que hubiera oído, menos como una advertencia animal y más como la tierra misma gimiendo desde el interior. Mi sangre se heló. Me giré lentamente, la línea de los árboles brillaba con sombras, pero lo vi, más cerca que nunca. No solo era alto, era masivo, con hombros tan anchos como el marco de una puerta, los brazos colgando casi hasta sus rodillas. No era completamente pelaje, había parches de piel visibles, cruda y cicatrizada. Su pecho subía con respiraciones lentas y metódicas, y la cara estaba mal. Ni bestia, ni hombre, algo en medio, antiguo, inmóvil. Traté de hablar, no sé por qué, tal vez pensaba que si decía algo, cualquier cosa, rompería el hechizo, me devolvería mis pies, mi libertad. Pero antes de que pudiera formar una palabra, dio un paso hacia adelante, solo uno, y extendió la mano. La mano que agarró mi muñeca estaba cálida, no caliente, no fría, sino cálida, como un cuerpo, como una persona, y esa fue la parte más aterradora. No sentí dolor, no sentí amenaza, sentí que me conocía. Luego todo se volvió oscuro. Más tarde me diría que debió haberme dejado inconsciente, que me golpeé la cabeza, que tal vez tuve una convulsión, un derrame cerebral, algo que explicara por qué no pude recordar la siguiente hora, el siguiente día. Pero cuando desperté, ya no estaba en el porche. Estaba tendido en el bosque, no mi bosque, sino en algún lugar más profundo, en algún lugar intacto. Estaba solo, pero no estaba libre. Y lo más extraño, ya no tenía miedo. Ese fue el momento. Cometí mi primer error porque debí haber sentido el frío antes, no el escalofrío de una brisa fresca ni el dolor de una mañana de invierno, sino algo más profundo, un frío animal, como si me estuvieran bajando a una tumba demasiado temprano. Abrí los ojos, pero solo vi oscuridad, no era noche, ni sueño, sino un vacío tan completo que sentí como si el mundo hubiera parpadeado y desaparecido. Estaba acostado sobre algo blando y húmedo, musgo pensé, aunque olía a moho y piedra. Por un momento, no pude moverme, no por miedo, sino porque nada a mi alrededor parecía real. No había sonidos, no el canto de los pájaros, ni el viento, solo el débil susurro del agua a lo lejos, como si la tierra misma estuviera susurrando. Cuando finalmente me incorporé,
un dolor agudo atravesó mis costillas y mi hombro. Mi abrigo había desaparecido, mi camisa estaba rota. Lo último que recordaba era su mano, enorme, cálida, casi cuidadosa, y luego, nada. Ahora estaba en una cámara de piedra húmeda y sombras que se deslizaban, guiado solo por una débil franja de luz plateada que se filtraba de una grieta cerca del techo. El aire estaba cargado de humedad y algo más, algo almizclado, dulce y viejo. Podía saborearlo en la parte posterior de mi lengua. Me arrastré hacia la luz, con las palmas raspando la roca rugosa, las rodillas golpeándose contra la tierra fría. Mi cabeza palpitaba, mi cuerpo se sentía agotado, no en el sentido de la violencia, sino como si me hubieran llevado por millas y luego dejado suavemente en un lugar por algo que no respiraba como nosotros. Encontré una pared, apoyé mi espalda contra ella e intenté calmar mi respiración. Cada latido de mi corazón sonaba como un tambor en la quietud. Fue entonces cuando lo vi. No apareció con dramatismo ni ruido. Un momento la cueva estaba vacía, y al siguiente él estaba allí, agachado, medio cubierto de sombra, como si la oscuridad se hubiera formado en él. Sostenía algo en las manos, un paquete de raíces, bayas, y lo que más me sorprendió, una tira de carne ahumada, dorada en los bordes. Me quedé mirando, mi cuerpo demasiado atónito para reaccionar. Él no se acercó, solo dejó el paquete a unos pocos pies de donde yo estaba y retrocedió. Su mirada nunca dejó la mía. Vi cómo su pecho se elevaba y descendía más despacio que el de cualquier hombre, sus ojos no parpadeaban. Debería haber gritado, debería haber corrido con los puños y maldiciones, pero no lo hice. En lugar de eso, susurré la única palabra que me vino a la mente: ¿por qué? Claro que no respondió, o tal vez no pudo, o tal vez pensó que ya lo había hecho, porque después de eso se giró y desapareció en la oscuridad más profunda sin hacer ruido. Esa noche no dormí. Comí lo que él me había traído, no porque confiara en él, sino porque el hambre convierte a todos en monstruos. La carne era rica, como venado, pero más dulce. Las bayas sabían a verano, lo que no tenía sentido en el frío vientre de una cueva. Volvió al día siguiente y al siguiente, siempre al atardecer, siempre en silencio. Más o menos en el cuarto día, comencé a estudiarlo, como él me estudiaba a mí. No se movía como una bestia, no realmente. Había pensamiento en sus pasos, cuidado en sus elecciones. No me lanzaba la comida como si fuera un perro. La arreglaba. A veces se sentaba al otro lado de la cueva, solo observando, no amenazante, solo presente. Y entonces, sin previo aviso, comencé a sentir algo que no esperaba, compasión, no por mí, sino por él. No pude explicarlo entonces y apenas puedo ahora, pero había una soledad en el que reconocí, algo hambriento, no de carne ni de calor, sino de significado, de conexión. Ese fue el gancho, ahí fue donde me atrapó, no con fuerza, ni con miedo, sino con soledad. Al final de la primera semana, dejé de sobresaltarme cuando llegaba. Todavía no confiaba en él, pero ya no lo temía de la misma manera. Comencé a sentir el paso del tiempo de nuevo, no en minutos ni en horas, sino en ritmos, cuando el agua reducía su goteo, cuando la luz cambiaba de color, cuando el silencio se volvía más pesado. Entonces, una mañana, no vino. Esperé toda la noche, todo el día siguiente. Grité, mi voz resonando contra la piedra como un fantasma que no podía escapar. No respondía nada, ni comida, ni sombra, ni ojos en la oscuridad. Estaba solo otra vez. Fue entonces cuando el pánico me golpeó, no por miedo a él, sino por miedo a su ausencia. Tenía que salir. No sabía qué tan profundo estaba bajo tierra, ni cuán retorcido podría ser el túnel, pero sabía que si me quedaba, nunca volvería a ver el cielo. Así que me levanté. Mis piernas estaban débiles, pero me esforcé y avancé. Seguí el tenue camino que él había marcado, trazando donde el musgo se había aplastado, donde las paredes parecían lisas por los enormes hombros. Encontré la salida, una estrecha rendija entre las piedras, oculta detrás de una cortina de raíces. Me abrí paso a rasguños, las uñas desgarrando la piel. La luz afuera quemó mis ojos. Incluso la luz nublada del día parecía fuego después de tanto tiempo en la oscuridad. Pero no me detuve.
Tropecé entre los árboles, por lo que me pareció horas. Cada paso me alejaba de él. Cada respiración me devolvía a mí mismo. Al caer la noche, encontré nuevamente mi cabaña. Todo se veía más pequeño, más viejo, como si hubiera estado esperando por mí. Cansado y frío, caí al suelo y lloré, no por el dolor ni por el miedo, sino porque sabía que algo había cambiado. Ya no era solo yo. Había visto algo que nadie creería, había sentido algo que nadie podría entender. Y luego, esa noche, me desperté gritando. Mis manos se apretaban contra mi vientre, la piel caliente y tensa. Mi corazón latía con fuerza porque recordé algo que no había estado allí antes, un sueño o un recuerdo. Su mano presionada suavemente contra mi estómago, como plantando una semilla. Y supe que no solo me había observado, me había elegido, y de alguna manera, yo lo había dejado. Me dije a mí mismo que ya había terminado, que había sobrevivido a algo innombrable y regresado. Que podía limpiar el hollín de las paredes, hervir agua, coser los agujeros de mi camisa y seguir como si nada hubiera cambiado. Pero las cosas habían cambiado. Los árboles se veían más viejos, el viento no sonaba igual, y ya no soñaba como solía hacerlo. Empezó con una pesadez que no pude sacudir. No era extraño a la fatiga, los largos inviernos te enseñan eso, pero esto era diferente. Se metía por mi columna vertebral y presionaba sobre mi cráneo, como si algo invisible estuviera susurrando a mis huesos, desacelera. Apenas comía. Me despertaba en medio de la noche para encontrarme sudando, sin aliento, sujetándome el vientre sin saber por qué. Luego vino la enfermedad. No era solo náuseas matutinas, era constante, del tipo que amarga todo, el olor de la sopa, el tacto de la luz del sol en la piel. Mis manos temblaban, mis ojos se llenaban de agua por olores que nunca antes me molestaron, el humo de la madera, el sabor metálico del agua del río, incluso la tierra bajo mi cabaña, antes reconfortante, ahora oliendo a algo metálico y extraño. Traté de explicarlo, una fiebre, un parásito, el estrés de estar sola. Pero cuando finalmente me atreví a contar las semanas, trazándolas hacia atrás hasta la noche en que tropecé de regreso a casa, empapada en musgo y recuerdos, dejé de respirar. Me había retrasado. Demasiado tarde. No había sangrado, ni signos de enfermedad que pudieran explicar el peso que crecía dentro de mí, solo silencio, un silencio que reconocí, no por miedo, sino por saber que algo estaba dentro de mí. Al principio me negué a creerlo. Había vivido sola. No había nadie más, ningún hombre, ninguna posibilidad, a menos que lo contara a él, aquel cuya respiración aún podía sentir sobre mi piel, cuyos ojos me habían seguido hasta mis sueños, como dos lunas ahogándose en niebla. El pensamiento me enfermó nuevamente, pero no por miedo, sino por el peso de lo que significaba. Y, sin embargo, no se lo conté a nadie, no es que hubiera alguien a quien contarle. La gente del pueblo ya me miraba como si fuera extraña, una mujer viviendo sola en el bosque, intercambiando carne y hierbas por fósforos y harina, hablando más con los árboles que con ellos. Si hubiera regresado y hubiera dicho lo que sospechaba, lo que sabía, me habrían encerrado, me habrían reído hasta que me quedara en silencio. Así que me quedé. Me desaparecí aún más, dejé de hacer mis viajes mensuales. Fingí un tobillo roto como excusa para no hacer un intercambio programado. Me enterré en tareas que no podía completar, escribí cartas que nunca envié, arranqué páginas de mi diario solo para poder escribirlas de nuevo, todo mientras mi vientre se hinchaba, mi piel se estiraba y mi latido de corazón se convertía en el segundo de otro. Aprendí a moverme más despacio, a evitar los espejos, a racionar la comida que no tenía estómago para comer. Y, sobre todo, aprendí a mentirme a mí misma, que esto no era real, que pasaría, que la cosa dentro de mí desaparecería o se disolvería o me despertaría gritando y sudando de una pesadilla terrible e imposible. Pero no. En lugar de eso, lo que estaba dentro de mí pateó. Fue sutil al principio, como una ondulación bajo la piel, un pez atrapado bajo el hielo fino. Me congelé, la mano sobre mi estómago, aterrorizada, pero luego sucedió de nuevo, y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más seguro. No era solo movimiento, era voluntad. Había una presencia dentro de mí, una mente, un propósito. Y una noche,
en medio de una tormenta de finales de noviembre, cuando el viento aullaba como si quisiera desgarrar la cabaña, le hablé por primera vez. No sé qué eres, susurré, pero te mantendré a salvo, lo juro. Unos minutos después, volvió a patear. Esa fue la primera vez que lloré, no por miedo, sino por algo más cercano al amor. Sin embargo, seguía estando la pregunta, aquello que no podía decir en voz alta, ni siquiera a mí misma, ¿y si no es humano? ¿Y si no es completamente humano? ¿Y si ya no era solo una madre, sino algo más ahora, algo antiguo de lo que las mujeres se advertían unas a otras en historias que fingían contar solo por diversión? Revisé los pocos libros viejos que tenía, guías botánicas, medicina popular, un manual de campo sobre mamíferos del oeste, pero ninguno de ellos tenía respuestas para lo que crece cuando una mujer lleva un mito. Incluso empecé a escribir mis pensamientos, como si le hablara a él, a la criatura. No sabía por qué, tal vez pensaba que si me dirigía a él, podría hacerlo más real o más manejable. Una de esas noches, escribí esta línea al margen, si él es tu padre, entonces yo ya no soy una mujer, soy una wilderness. Y aún así, esperé. Pasaron los días, los vientos se hicieron más fríos, la nieve avanzó por el claro, la estufa ardía abajo. Comía al mediodía, me enseñaba a amarrarme el vientre, a soportar la espalda, a respirar a través del peso. Y todo el tiempo, escuchaba, no solo los sonidos afuera de la cabaña, sino a él. Nunca lo vi de nuevo, no realmente, pero algunas noches escuchaba movimiento más allá de los árboles, el largo y deliberado paso, algo que nunca podría confundir, el bajo y doloroso gruñido de algo no completamente humano, observando desde la oscuridad. Una noche, pensé que vi dos ojos brillantes de nuevo, a lo lejos, justo más allá de la luz del fuego. No me moví, no hablé, solo me quedé en la ventana, una mano sobre mi vientre, dejando que el silencio se apoderara de mí. Pensé que estaba a salvo, pero me equivoqué. Porque lo que pasa con cargar con lo salvaje es que no se queda en silencio para siempre. La noche en que nació Twiggy, el mundo se había vuelto callado, de esa manera terrible que solo ocurre antes de que algo antiguo despierte. La nieve había caído con fuerza ese día, golpeando en sábanas tan gruesas que ahogaban los árboles. El fuego dentro de mi cabaña apenas resistía la corriente y ya me había quedado sin las hierbas que había recolectado para mitigar el dolor en mi espalda. Mi vientre se sentía como una membrana de tambor estirada, cada nervio al límite. Recuerdo haber pensado, él viene, y puede que no sobreviva a esto. Pero no era miedo lo que sentía, no realmente. Era algo más difícil de nombrar, algo antiguo, la misma sensación que tuve cuando vi por primera vez a su padre de pie en la línea de los árboles, el saber. El trabajo comenzó rápido, sin un inicio suave, sin advertencia, solo un dolor agudo en mi vientre, como una rama rompiéndose bajo mis pies. Caí al suelo, las rodillas cediendo, la respiración arrancada de mi pecho. La tormenta aullaba contra las ventanas, golpeando las persianas como si el bosque mismo quisiera entrar a ser testigo. Mis manos se aferraron al borde de la estufa mientras otra ola de dolor me atravesaba, la luz del fuego proyectando sombras que se torcían como garras a lo largo de las paredes. Me arrastré hasta la cama, cada centímetro de mi cuerpo ardía, la piel caliente y resbaladiza con sudor. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Mordí un trapo para evitar gritar. No había nadie que escuchara, pero el silencio aún se sentía sagrado, como si esto no estuviera destinado a ser interrumpido. La siguiente hora se estiró en algo intemporal. Hubo momentos. Me alejé por completo de mi cuerpo, flotando por encima de él, observando esta versión animal primitiva de mí misma rasgar las sábanas, susurrando oraciones a dioses en los que nunca creí. Y a través de todo eso, lo sentí moverse, no como un niño, no completamente. Se desplazaba con propósito, no pateando ni retorciéndose, sino girando. Y luego algo se rompió, no mi cuerpo, algo más profundo, y él llegó. No hubo llanto, solo silencio. Al principio pensé que no había sobrevivido, que había pasado por todo esto solo para sostener la muerte en mis manos. Pero luego abrió los ojos, líquidos y oscuros, como agua estancada, sin blancos, sin parpadear, solo esa mirada. No lloró como un recién nacido, exhaló bajo, tranquilo, como aire escapando de una cueva.
y vi que estaba cubierto con algo que no era exactamente pelo ni exactamente pelaje, una capa suave de plumón, marrón, negra y cálida. Sus brazos eran gruesos, sus dedos largos, las almohadillas de sus manos ya ásperas, como si hubiera estado trepando árboles en el útero. Lo tomé en mis brazos, no vacilé. Mi cuerpo gritaba, mi piel sangraba, pero mis brazos sabían qué hacer. Lo envolví en la tela más suave que tenía, lo acuné contra mi pecho y susurré el nombre que había acechado mis sueños durante meses, Twiggy. Él no respondió, solo miró, no con vacío, sino con intención, como si ya me conociera. El fuego siseó bajo, la tormenta afuera finalmente se desató. Por un momento, sentí que el mundo entero se había congelado solo para mirarnos, solo para presenciar esta ruptura imposible, esta ruptura sagrada. Y por primera vez desde la cueva, sentí paz. Esa paz no duró. Unos días después, noté algo extraño. Twiggy no dormía como otros bebés, no profundamente, no por mucho tiempo. Cerraba los ojos, pero su cuerpo permanecía alerta, los músculos tensos, la nariz temblando. Escuchaba constantemente cada crujido, cada respiración, cada chisporroteo del fuego. Creció rápido. A los 3 meses ya podía sentarse sin ayuda, a los 6 caminaba, pero no como un niño común. Se movía con un equilibrio demasiado refinado, demasiado salvaje, como si ya hubiera vivido aquí en otra vida. Sus pasos nunca quebraban una ramita, su respiración se desvanecía en el viento. Trepaba antes de hablar, y cuando finalmente habló, fue en susurros, palabras cortas y pesadas que sonaban como si fueran más viejas que yo. Tuvimos un ritmo. Las mañanas eran para las tareas, las tardes para recoger, las noches para el fuego y la luz de las estrellas. Pero siempre, en cada acción, le enseñé la lección más importante, cómo desaparecer, cómo moverse como la niebla, cómo escuchar la diferencia entre una rama rompiéndose bajo la nieve y una bajo una bota, cómo sentir cuando el bosque estaba observando. Nunca lo llamé por su nombre. Nunca dije Bigfoot, criatura, ni padre. No hacía falta. El bosque no trataba con nombres, trataba con sombras. Construí un espacio debajo de las tablas del piso, lo suficientemente grande para que pudiera deslizarse allí cuando el peligro se acercaba. Tocaba 2 veces con el talón en el suelo, nuestra señal. No había palabras, no había pánico, y él entendía. Dios me ayude, siempre entendía. Twiggy no reía como la mayoría de los niños. Tenía alegría, una alegría inconfundible, pero venía en formas extrañas. Su sonrisa se extendía lentamente, como un secreto. Sus ojos brillaban cuando la nieve caía pesada, cuando un venado pasaba cerca del claro, cuando un halcón cantaba sobre nosotros. Nunca buscó juguetes. Quería ramas, piedras, huesos, cosas que se sintieran reales en sus manos. Tenía 6 años cuando comenzó a hacer preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué nos escondemos de ellos?, preguntó un día después de ver a 2 hombres a lo lejos, con rifles colgados en sus espaldas. Lo arrastré al espacio bajo el piso, mi corazón acelerado, mi palma cubriendo su boca hasta que el peligro pasó. No entenderían, le dije, cepillando la tierra de sus brazos, tratando de mantener la calma. Tienen miedo de lo que no conocen. ¿Soy algo que no conocen?, preguntó. No respondí, porque no estaba seguro. Algunos días lo observaba jugar, veía cómo inclinaba la cabeza hacia los insectos o imitaba el sonido de los cuervos, y pensaba, es solo un niño, mi niño, mío. Pero otros días, en el silencio, veía cómo se movían sus hombros, cómo sus ojos reflejaban la luz del fuego, y lo sentía, esa delgada franja de algo más, algo salvaje. Aún así, lo amaba con una locura que no sabía que era posible. Lo amaba como un árbol ama sus raíces, en silencio, inquebrantable. Cuando me abrazaba, sus brazos eran lo suficientemente fuertes como para dejar marcas. Cuando me besaba la mejilla, juraba que podía sentir el bosque vibrando a través de él. Comencé a escribir más, no en el viejo diario que mantenía oculto bajo la tabla suelta cerca de la estufa, sino en pedazos de papel escondidos debajo de su colchón, detrás de las vigas. Mensajes. Sabía que lo encontraría, algún día. No eres un error,
fuiste elegido por algo más antiguo que el miedo. Sea lo que seas, recuerda que yo te vi primero. Una tarde, mientras el fuego crujía abajo y la nieve susurraba contra las ventanas, Twiggy se arrastró a mi regazo, más grande de lo que solía ser, pero aún lo suficientemente pequeño para caber allí. ¿Me parezco a él?, preguntó, su voz casi tragada por el viento. No respondí de inmediato. Finalmente dije, ¿lo extrañas? Esa pregunta me partió como un rayo atravesando la madera seca, no porque extrañara a la criatura, sino porque extrañaba la versión de mí misma antes de que él llegara, antes del silencio, antes de la vigilancia. Extrañaba lo que era, dije, pero no cambiaría lo que soy por lo que fui. Él asintió lentamente, como si lo entendiera. Tal vez lo hacía. Comencé a notar cambios en el bosque. Los pájaros desaparecían más temprano en el día, el agua del arroyo corría fría incluso en primavera. Una mañana encontré marcas de garras cerca del gallinero, profundas, deliberadas, demasiado grandes para un oso, demasiado anchas para un puma. No eran de Twiggy. Medí las huellas, alguien o algo se había acercado de nuevo. Esa noche, coloqué trampas extras. No se lo dije a Twiggy, pero él lo sabía. A la mañana siguiente, se encontraba en el borde de la línea de los árboles, inmóvil. Dijo algo, pero no pregunté cómo lo sabía. El silencio entre nosotros se había convertido en su propio lenguaje, hablábamos con miradas, con movimientos, con la forma en que el viento se curvaba alrededor de las esquinas de nuestra cabaña. Pero el peligro ya no solo estaba en el bosque, venía con botas, dos cazadores, desconocidos, altos, uno con un pulgar menos, el otro con una voz demasiado fuerte para esos bosques. Llamaron a mi puerta 2 semanas después, preguntando si había visto algo extraño, huellas, dijeron, no de oso, ni de alce, grandes, erguidas. Se rieron como si no lo pensaran en serio, pero sus ojos no lo hicieron. Mentí. Les dije que la nieve había cubierto todo lo inusual, les dije que había estado enferma, que no había salido más allá del río en semanas. Asintieron y pidieron revisar. Sonreí, aunque mi columna vertebral gritaba. Oh, claro, dije, pero caminé con ellos, paso a paso, cada mirada. Mi mano nunca estuvo lejos del hacha que guardaba en mi bota. No encontraron el espacio bajo el suelo, no olieron la cama extra de agujas de pino escondida tras la cortina. No notaron la leve impresión donde Twiggy había estado de pie, bajo el porche, justo antes de su llegada. Cuando se fueron, me desplomé, no por miedo, sino por el conocimiento de que la próxima vez quizás no sería suficiente. Esa noche comencé a cavar un túnel, poco profundo y tosco, que conducía a la base de la colina detrás de nuestra cabaña. Trabajé hasta que mis dedos sangraron, hasta que mi aliento se volvió blanco a la luz de la lámpara. Le construí una puerta, no para mantenerlo dentro, sino para dejarlo escapar. El bosque puede haberme traído hasta él, pero algún día puede que tenga que llevárselo de nuevo, y yo necesitaba ser quien le enseñara cómo irse sin miedo, porque no importa cuánto le enseñara a esconderse, no podía enseñar al mundo a no mirar. El día comenzó como cualquier otro, aliento frío sobre la ventana, el olor de la tierra húmeda descongelándose, Twiggy apilando leña con la facilidad de alguien que tiene el doble de su edad. Tenía casi 12 años, ya más alto que yo, con los hombros ensanchándose como si fueran jóvenes que se transformaban en troncos. Lo observaba desde la puerta, la forma en que se movía, la fuerza silenciosa en él, y sentí algo retorcerse en mi estómago, orgullo, miedo, ambos. Habían pasado meses desde la última visita, meses desde que escuché algo más fuerte que el canto de los pájaros o el viento que derribaba la nieve de los pinos. Dejé que me creyera que nos habían olvidado, que el mundo finalmente se había alejado de nuestro pequeño rincón en el bosque y nos había dejado en paz. Debería haberlo sabido mejor. El golpe vino justo después del mediodía, no fuerte, no apresurado, solo 2 golpecitos tranquilos que resonaron como truenos contra la puerta. Me congelé, en medio de la cocina, mi respiración se detuvo entre la inhalación y la oración. No miré a Twiggy, no hacía falta. Lo sentí ya deslizándose bajo las tablas del suelo. El silencio entre nosotros se agudizó por el instinto. Abrí la puerta con una calma que no sentía. 2 hombres estaban allí, uno con una cicatriz en el pómulo y una barba desordenada,
el otro más joven, de hombros anchos, sosteniendo un cuaderno demasiado limpio para esta zona. Llevaban colores oficiales, botas del Estado, los tipos de ojos que han visto cosas extrañas y quieren pruebas. Estamos investigando reportes de una criatura, dijo el mayor, mirando por encima de mi hombro, como si esperara que algo gruñera desde las sombras, grande, erguida, huellas extrañas. Los vecinos dicen que se mueve como un hombre, pero demasiado rápido, demasiado silencioso. No les di nada, ni un parpadeo, ni un encogimiento de hombros. No veo mucho, dije, voz firme, solo nieve y árboles. Me pidieron ver por ahí. Sí, claro, dije. Pero me quedé con ellos en cada paso, ofreciéndote, señalando huellas de zorros inofensivos, llamando su atención sobre los excrementos de búho y las historias de fantasmas de viejos taladores. Recorrieron el perímetro, tomaron notas, hicieron demasiadas preguntas. ¿Alguna vez oyeron aullidos extraños? ¿Árboles rotos más altos que el nivel de los ojos? ¿Tormentas de invierno alguna vez hicieron que sintieran que los observaban aquí? Sonreí. Esa, no tuve que fingirla. ¿No lo sentimos todos?, dije. Se quedaron demasiado tiempo, miraron demasiado cerca. Uno de ellos se detuvo cerca del cobertizo trasero, donde la tierra había sido perturbada por el túnel de emergencia que cavé meses antes. Mis palmas se pusieron frías. Se agachó, pasó la mano enguantada por la tierra, y fue entonces cuando lo escuché, un suspiro detrás de mí, no una voz, no una palabra, solo un cambio en el aire. Twiggy, desde debajo del suelo, escuchando, esperando. Entonces me moví. Fingí un tropiezo, derramando la mitad de una lata de aceite de lámpara sobre el camino. Maldije mi linterna y les hice ayudarme a limpiarlo. El momento pasó. El hombre se levantó, sacudió las manos y se fueron poco después, prometiendo mantenerse en contacto. No los vi irse. Atrancó la puerta detrás de ellos y me senté en el suelo hasta que mis piernas se entumecieron. Twiggy no salió de inmediato. Cuando lo hizo, su rostro aún estaba demasiado quieto, dijo. Ellos vinieron por mí, no era una pregunta. Asentí. Si dijiste que no vendrían, me equivoqué. Se sentó a mi lado, su mano descansando sobre la mía. Trago mis dedos enteros. No quiero ir, dijo, pero ambos sabíamos lo que yo sabía, el mundo no iba a dejarnos en paz. Esa noche, abrí la escotilla oculta detrás de la estufa y le entregué una pequeña bolsa de lienzo. Dentro, carne seca, una brújula, un cuaderno, el cuchillo que su padre nunca le dio, pero que debió haberle dado, mi diario envuelto en tela encerada. Por si acaso, dije. No discutió. En las semanas siguientes, reforcé el túnel, le enseñé cómo enmascarar su olor, cómo moverse con el viento, no en su contra. Practicamos escalar más alto, movernos más rápido. Por la noche, mapeamos el bosque de memoria, zonas seguras, lugares de eco, senderos de ciervos que se convirtieron en rutas de escape. Nunca se quejó. Absorbió todo como la corteza bebe la lluvia. Luego, una mañana, despertamos al silencio, no paz, ausencia. Ningún pájaro, ningún susurro, solo el frío, apretado, errado. Salí afuera con el rifle, en el borde del claro, donde la nieve se adelgazaba cerca de la línea de zarzas. Lo vi, una huella, no de Twiggy, no mía, más grande que ambas, más pesada, 3 veces el tamaño de un pie humano. La nieve alrededor, algo derretida, como si hubiera sido de sangre caliente, reciente. Mi respiración se detuvo. Seguí el rastro con los ojos. Rodeó la cabaña y luego desapareció. Esa noche, Twiggy no durmió. Yo tampoco. Me senté junto a la ventana, el rifle sobre mis piernas, observando cómo respiraba el bosque. Pasada la medianoche. Susurré en la oscuridad, ¿estás observando a tu hijo? No hubo respuesta, pero el viento cambió, y por primera vez en años sentí una presencia que no me había dejado nombrar, algo inmenso, paciente, justo más allá de la línea de los árboles. Y entonces algo más oscuro se hundió en mi estómago.
No todo lo que nos observa viene del bosque. Algunas cosas vienen con mapas, armas y cuadernos, y si regresan, no huiremos. Desapareceremos como humo, como un mito, como si nunca hubiéramos sido reales. El fuego estaba bajo, el tipo de bajo que susurra en cenizas. Había dejado de echar leña horas antes, dejando que el resplandor se desvaneciera hasta que la cabaña se deslizó en esa oscuridad con bordes azules, donde todo se suaviza, los bordes, los recuerdos, el tiempo. Twiggy se sentó frente a mí, las rodillas recogidas, sus enormes manos rodeando una taza de estaño. No había dicho mucho ese día, ni yo. Ya no quedaba mucho por decir. Tenía 12 años, tal vez más. Su espalda había comenzado a encorvarse de la misma manera que la de su padre, la columna curvándose como la rama de algo moldeado por el viento. Ya había crecido fuera de las botas que le había cosido de piel de venado, ahora caminaba descalzo, apenas haciendo ruido. Su mandíbula se había engrosado, sus hombros se habían ensanchado, pero sus ojos, esos ojos, seguían siendo los míos, seguían siendo humanos. Esa noche lo miré y vi a un hombre, pero también vi un mito. Y supe que había estado negándome a creer que no sería mío para siempre. Los cazadores no habían regresado, aún no, pero encontré sus marcas, trampas bien puestas, cámaras clavadas en los troncos de los árboles, sus lentes como ojos negros que nunca parpadeaban. Ellos eran pacientes, estos hombres, y eran inteligentes, más inteligentes que los anteriores. Así que comencé a escribir de nuevo, no para el mundo, sino para él, la verdad sin adornos, la clase de verdad que solía susurrarle al bosque, solo que ahora la tallaba en papel. Escribí sobre la cueva, la noche en que desaparecí, su padre, lo que vi en esos ojos la primera vez que me miró, no como presa, no por curiosidad, sino por su elección. Escribí sobre el peso que llevaba, el silencio que tragaba, la manera en que aprendí a amar algo, no porque fuera fácil, sino porque era mío. Le conté lo que más temía, que algún día el mundo lo encontraría, y que cuando lo hiciera, no haría preguntas, solo tomaría. Sellé el diario bajo las tablas del suelo, junto al pequeño saco con su cabello de bebé que corté hace años, los dientes que había perdido y enterrado como semillas. Luego esperé, porque sabía que se acercaba. Esa noche nos sentamos en silencio durante horas. El bosque afuera se había vuelto aún más silencioso, demasiado silencioso, ni siquiera el arroyo cantaba. Algo nos observaba, lo sentía. Twiggy habló primero. Tuve un sueño, dijo. Levanté la mirada. Te fuiste, susurró. Pero estuviste en todas partes. Traté de sonreír. Suena como un final tranquilo. Negó con la cabeza. No se sintió como un final. Y ahí fue cuando supe que estaba listo, o tal vez lo estaba yo. Tal vez eso es lo que es ser madre, aprender a hacer las paces con dejar ir, incluso cuando cada hueso de tu cuerpo quiere seguir aferrándose. Justo antes del amanecer, empaqué un pequeño paquete. Le di la brújula de nuevo, la que había llevado la noche en que encontré mi camino de regreso a casa desde la cueva, la que giraba sin razón cada vez que nos acercábamos a la cima. La presioné en su palma. Cuando el fuego se apague, le dije, no esperes. Asintió. Blue. Su voz se rompió entonces y dijo algo para lo que no estaba preparado, ¿te olvidaré? No pude mentir. Tal vez, pero espero que los árboles lo recuerden por un tiempo. Ninguno de los dos se movió. El cielo se tornó de un gris pálido, ese color intermedio que siempre me hacía pensar en la respiración que se retuvo demasiado tiempo. Las brasas siseaban por última vez, y luego la cabaña se deslizó hacia la sombra. Puse mi frente sobre la suya, susurré su nombre y luego dejé la cabaña. No me alejé mucho, solo me adentré en los árboles, lo suficiente para que cuando llegaran, y sabía que lo harían, yo no estuviera allí, y él tampoco. Al menos, esa era la esperanza que dejé que me creyera. Cuando abrieron la puerta, encontrarían solo una chimenea fría, un diario en blanco y el profundo silencio de un lugar que ya no recordaba el calor. Pero más allá de su alcance, un niño con corteza sobre su piel y fuego en sus huesos correría bajo las estrellas, recordando el sonido de la voz de su madre, no las palabras, pero el ritmo. Y el bosque,
más viejo que todos nosotros, guardaría el resto por ahora. Años después, la cabaña aún estaba en pie, no intacta, ningún lugar como ese se mantiene entero, pero de pie, el musgo enrollado sobre el techo, las ventanas empañadas, las puertas dobladas hacia adentro como el último suspiro de algo olvidado. La mayoría de la gente no lo habría notado, tan escondida en lo profundo de los caminos sin marcar, viejas rutas de tala que habían sido devoradas por las enredaderas y el silencio. La mayoría de las personas no habría sabido lo que significaba, pero él sí. Estaba de pie en el borde del claro, ahora más alto que el porche, más ancho que la puerta. Su piel, donde se veía, se había oscurecido como la corteza vieja. Su cabello estaba enmarañado en algunos lugares, espeso en otros, salvaje con hojas y viento. No llevaba zapatos, no los necesitaba. Sus manos, esas manos, habían roto árboles, cargado venados, una vez, hace mucho, sostenido los dedos temblorosos de la mujer que lo nombró Twiggy. No había pronunciado ese nombre en años, ya no estaba permitido. Ahora dio un paso hacia adelante, cada movimiento cuidadoso, reverente, como si temiera que el suelo aún lo recordara. La puerta chirrió cuando la tocó. Dentro, el polvo se levantó en columnas perezosas a través de la luz rota. Una tetera aún colgaba sobre la estufa oxidada. Una manta, llena de agujeros y desgastada, yacía doblada al pie de la cama. Se arrodilló, levantó una tabla del suelo con facilidad, como si nunca se hubiera ido. El diario seguía allí, igual que el paquete de cabello, el cuchillo que no necesitaba. No necesitaba leerlo, recordaba cada palabra, pero lo hizo de todos modos. Las páginas crujieron, la tinta se desvaneció, pero la voz permaneció, su voz, la de su madre, su aliento grabado en cada línea, su dolor, su asombro, sus advertencias y su amor. Leyó hasta que el sol se puso y luego lo escuchó, una rama quebrándose más allá de los árboles, no fuerte, no cerca, pero equivocada. Se levantó lentamente, erguido, esa vieja sensación volvió, no miedo, ni siquiera instinto, memoria. Algo nos observaba. Durante años había corrido por estos bosques, vivido en cuevas, hablado con nadie. Había visto a otros, hombres con cámaras, rifles, botas. Nunca los dejó verlo, pero ahora alguien estaba cerca. Y esta vez no venían por él. Venían por ella, por su historia, su verdad. El diario ya no sería seguro aquí, no más. Así que lo quemó. Salió al claro, arrojó el libro sobre el hoyo del fuego donde ella solía cocinar conejos y hervir pino. La llama creció rápido, el papel seco y el amor siempre lo hacen. Lo observó hasta que la última palabra se convirtió en humo. Luego se dio la vuelta hacia los árboles. No corrió, caminó de regreso al bosque que lo había hecho, que lo había sostenido, que había recordado todo. Y detrás de él, donde antes estaba la cabaña, solo quedaron cenizas. Pero alto en el dosel, oculto entre las ramas, un par de ojos dorados parpadearon una vez, luego desaparecieron, y el bosque quedó quieto nuevamente, excepto por el sonido de algo antiguo respirando, largo y profundo, como si acabara de despertar y no estuviera completamente listo para dejar de escuchar. Algunas historias nunca están destinadas a ser completamente entendidas. No siguen las líneas claras de la razón ni ofrecen respuestas guardadas en los márgenes. En cambio, permanecen en los espacios entre lo conocido y lo desconocido, en el silencio de los árboles al atardecer, en la respiración que no sabías que estabas sosteniendo, cuando el mundo parece estar un poco demasiado callado. Lo que has oído esta noche no es solo un cuento de la naturaleza o maravilla, miedo o fe, es un recordatorio de que algunas verdades no viven en libros o registros o en las bocas de expertos. Viven en el silencio, en la memoria, en el peso de lo que sentimos pero no podemos probar. El bosque siempre ha guardado más de lo que revela. Por cada huella que encontramos, hay 100 que no vemos. Por cada sombra que perseguimos, 1000 desaparecen antes de nuestros ojos. Y tal vez ese sea el punto, tal vez no todo estaba destinado a ser capturado. Tal vez algunos misterios no piden ser resueltos, sino respetados. Esta historia, como el bosque mismo, no termina. Respira, observa, espera. Y tal vez, si alguna vez te has encontrado solo en medio de la nada,
con el viento susurrando como si supiera tu nombre, ¿sentiste eso también? Ese destello de algo antiguo, algo justo más allá del velo. No todo en este mundo fue hecho para encajar en nuestra comprensión. Algunas cosas viven fuera de ella. Algunas cosas eligen no ser conocidas. Pero el amor, la supervivencia, la necesidad de proteger lo que más importa, esas cosas todos las entendemos. Gracias por caminar este camino con nosotros. Si despertó algo en ti, asombro, duda, creencia o simplemente el eco de un recuerdo, nos encantaría saberlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Haznos saber lo que piensas, lo que sentiste, lo que aún persiste contigo ahora que el fuego se ha apagado. Y si historias como esta te hablan, si las sombras aún despiertan tu curiosidad, considera suscribirte, seguirnos y acompañarnos nuevamente. Siempre hay otro sendero, otra voz, otro silencio esperando ser escuchado. Hasta la próxima vez, sigue escuchando. Los bosques nunca están realmente callados.